Buenas noches, estimados maestrantes, ¿se escucha? Buenas noches, doctora. Sí, se la escucha. Qué bien, dice Víctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, vamos a dar continuidad al tema que estábamos avanzando, ¿no? Referente a la apelación en efecto diferido. Bien, ya anteriores clases, ¿no? Realizado el análisis referente a la apelación suspensivo, asimismo, eh, en el efecto diferido. También el devolutivo, ¿no? En este caso, que también ya lo habíamos revisado. Entonces, este es el último efecto, que es el de dar inicio. Bien, tradicionalmente, ¿no? Siempre en nuestra economía jurídica hemos tenido dos efectos para la apelación. Sin embargo, ahora tenemos uno más que es precisamente el diferido, que ha nacido en la vida jurídica con el objeto central de evitar las dilaciones innecesarias en la tramitación del proceso, especialmente en los recursos judiciales. Bien, entonces, ¿no? Como antecedente, tenemos que desde el 28 de febrero de 1997, fecha en que entró en vigencia la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, se introduce, ¿no? En nuestra economía jurídica un nuevo efecto del recurso de apelación, el cual es el efecto diferido, efecto que ha sido ratificado por este nuevo procedimiento que está vigente desde el 2013, ¿no? Porque además se ha optado por la oralidad en materia civil. Entonces, debemos comprender que con el efecto diferido podemos dar agilidad a la tramitación procesal en un ambiente de práctica procedimental jurídica, ¿no? Donde el abuso del uso de los recursos por parte de los litigantes trae consecuencias, en este caso la retardación de justicia. Por tanto, el efecto diferido pretende el cumplimiento de lo que persigue el principio de celeridad procesal y concentración de los actos. Este efecto funciona a perfección en los procesos orales, en la audiencia preliminar y complementaria, ¿no? Situación que hoy es posible en este procedimiento civil que está vigente, ¿no? Desde el 2013, donde seguramente tendrá los efectos deseados por el legislador. Bien, efecto diferido. La introducción de la apelación funciona como una reserva para el caso en el que el proceso sea luego elevado en alzada, interpuesta contra la sentencia. Es decir, es un recurso condicionado a la apelación principal, en cuyo caso corresponde tratar ambas o todas las apelaciones lógicamente. Primero, la diferida por referirse a algún trámite procedimental anterior a la sentencia. Bien, bien, en ese comprendido, nuestra legislación ha considerado conveniente que la resolución de ciertas providencias interlocutorias de relevancia, importancia en la causa y providencias que gozan de alguna autonomía sean propuestas para el momento de ser decidida la apelación de la sentencia de mérito, ¿no? Una vez elevados los autos al órgano de apelación. Es decir, el expediente llega a la alzada con dos recursos. Uno, concedido contra la sentencia definitiva y el otro contra la resolución interlocutoria en efecto diferido. Entonces, cabe decir, ¿no? Que el efecto diferido únicamente funciona en primera instancia, es decir, hasta el dictado de la sentencia. Luego es imposible el funcionamiento de este defecto. Bien,
fines del efecto diferido. ¿Cuáles son los fines? El objetivo de la apelación en efecto diferido reside, según la doctrina, en la conveniencia de evitar las frecuentes interrupciones, ¿no? Que en desmedro de la celeridad procesal sufre el procedimiento de primera instancia. Con este sistema se ha procurado limitar por vía indirecta el espectro recursivo con fundamento en que las partes, si bien pueden apelar de la decisión que consideran les causa un perjuicio, su interés puede desaparecer al pronunciarse la sentencia de primera instancia, puesto que muchas impugnaciones son manifiestamente procedentes. Bien. Bajo este comprendido, este instituto encuentra su justificación en la necesidad de evitar continuas interrupciones, que en el desmedro de la celeridad procesal sufre, ¿no?, el trámite de primera instancia. Bien, en un régimen de apelaciones inmediatas, posibilitando al mismo tiempo concretar las impugnaciones de una determinada etapa del proceso. Por tanto, la apelación en efecto diferido está pensado más para un sistema procesal oral, puesto que el mismo se resuelve en audiencias preliminares o complementarias, ¿no? Donde la cuestión del tiempo es de suma importancia. ¿Cómo funciona el efecto diferido? Bien, en la apelación en el efecto diferido se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso. Se reservará la interposición y fundamentación, juntamente con una eventual apelación de la sentencia. Bien, entonces, ¿no? En este efecto funciona como una congeladora. ¿Por qué? Cuando nos sentimos agraviados con una resolución de mero trámite, anunciamos, ¿no?, que haremos uso del recurso de apelación, porque eventualmente nos perjudica la resolución y la misma se descongela o reactiva recién cuando la sentencia nos causa un gravamen y apelamos de la misma. ¿Cuál es el procedimiento en el efecto diferido? Bien, como ya dijimos, ¿no?, en el caso de que proceda la apelación en el efecto diferido, la misma funciona como una reserva para el caso de que el expediente sea luego elevado en apelación de la sentencia, ¿no? Es entonces como un recurso condicionado o subordinado a la apelación principal. Bien, en cuyo caso corresponde tratar ambas apelaciones. Entonces, el legislador ha visto por conveniente establecer un procedimiento propio al efecto diferido, que difiere sustancialmente al efecto devolutivo y suspensivo, ¿no? Como veremos a continuación. El trámite. Bien, el litigante que considera que una resolución que se encuentra dentro de las resoluciones previstas en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, Procesal Civil, le cause perjuicio irreparable, se limitará a interponer el recurso sin expresar los agravios sufridos, ya que los mismos deben ser debidamente fundamentados al momento de interponer el recurso de apelación contra la resolución definitiva. Bien, colegas, podemos dar lectura, por favor, el artículo 260 de nuestro Código Procesal Civil. Específicamente el parágrafo
3, por favor. Si lo tienen a la vista, pueden dar lectura. Doctora, Claro que sí, dice. em, artículo 260, procedencia de la apelación, de las apelaciones suspensiva, devolutiva y diferida. Parágrafo tercero. El anuncio y posterior interposición de la apelación en el efecto diferido procederá contra las siguientes resoluciones en primera instancia. Autos interlocutorios que resolvieren cuestiones previas, excepto los mencionados en el artículo 367, parágrafo 1, numeral 3. Numeral 2. Autos interlocutorios que resolvieren incidentes. 3. Resoluciones sobre proposiciones, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba. 4. Resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior, salvo que el presente código lo disponga lo contrario. Muy bien. Muchas gracias, Lice. Exacto. Bien, entonces, ¿no? Podemos comprender que la fundamentación del recurso se reserva para hacerlo en forma conjunta con la apelación de la sentencia. Por tanto, interpuesto el recurso, el juzgador se limitará igualmente a la simple adquisición del mismo y tenerlo en efecto diferido. Mientras tanto, la resolución impugnada se puede cumplir y ejecutar provisionalmente, mientras el proceso continúa, ¿no? Su procedimiento normal, la apelación se reactivará o se pondrá en funcionamiento solo cuando el mismo litigante apele la sentencia definitiva. En tal caso, se correrá traslado de ambos recursos a la parte apelada, con cuya contestación o sin ella los recursos se concederán para que sean resueltos en forma conjunta por el superior en grado. Lógicamente, ¿no? Primero debe ser resuelta la diferida, por referirse a algún trámite procedimental anterior a la sentencia. Bien, oportunidad de fundamentar la apelación diferida. Bien, como ya dijimos, ¿no? El apelante solo debe limitarse a interponer el recurso y debe realizar la fundamentación del recurso concedido en el efecto diferido. En el momento de interponer el recurso ordinario de apelación de la sentencia. Y en el caso de no realizarlo, se debe entender que desistió de la misma, ya que el recurso de forma diferida queda en un estado de interinidad, ¿no? Hasta que se impugne la sentencia. Bien, por tanto, podemos entonces referir que la norma en análisis es clara cuando dispone que el efecto diferido, en cuyo caso se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso. Se reservará la interposición y fundamentación, ¿no? Conjuntamente con una eventual apelación de la sentencia. Entonces, considerando que el recurso otorgado de forma diferida queda en un estado de integridad hasta que el expediente sea elevado al juzgado o tribunal superior en grado, ¿no? Para resolver la impugnación contra la sentencia de primera instancia, haciéndose procedente su fundamentación al momento de interponer el recurso ordinario de apelación. Bien, bajo ese comprendido es necesaria la fundamentación del recurso, porque el órgano de apelación debe limitarse a resolver los agravios sufridos por el litigante y los puntos resueltos por el inferior, puesto que este es el objeto de la apelación.
¿no? Finalmente, el superior no puede suplir sus agravios y no está autorizado para abordar aspectos que no fueron motivos de impugnación por el apelante. Bien, entonces, una vez más, nos recordamos que la fundamentación de agravios es importante. La misma debe contener una crítica concreta y razonada, donde se indique punto por punto los errores, ¿no? Omisiones o demás deficiencias que se le atribuyen al pronunciamiento judicial, sobre el cual se interpone el recurso, ¿no? Sin expresión o una debida indicación de los agravios, habíamos dicho que no hay recurso. Si al momento de interponerse el recurso ya se realizó la fundamentación de los agravios, considero que los mismos ya están hechos, por lo que debe remitirse tal expresión de agravios. Bien, desistimiento de la apelación. Desistir de la apelación significa dejar sin efecto el recurso interpuesto por motivos que solo le interesa al recurrente, y en este caso cuando autoriza la propia ley. Entonces, no debemos comprender que si la parte que formuló la apelación en el efecto diferido no apelara de la sentencia definitiva, se entiende que ganó el proceso o se reconoció su pretensión jurídica. Se tendrá por desistida la apelación y ejecutoriada la resolución impugnada, ya que la misma se encontraba reservada, única y exclusivamente ante una eventual apelación de la sentencia definitiva. Por lo tanto, ¿no? Si no hay apelación de la sentencia, tampoco hay recurso en el efecto diferido. Entonces, si la parte que formuló la apelación en efecto diferido no fundamentare los agravios sufridos al momento de recurrir la sentencia, se tendrá por desistida la apelación por falta de expresión de agravios, salvo que a momento de interponer el recurso hubiera realizado con tal requisito. Bien, lo que importa es que exista una expresión de agravios debidamente fundamentados. ¿En qué casos procede en el efecto diferido? Los casos en que debe concederse la apelación en efecto diferido lo realiza tomando en cuenta la naturaleza de la resolución impugnada y los efectos que puede tener la misma en la tramitación del proceso. Entonces, el efecto diferido procede únicamente en los casos enunciados por el ordenamiento procesal. Por consiguiente, no puede estar sometido a capricho de las partes y menos del órgano judicial, como veremos a continuación. Excepciones previas. Procede respecto de los autos interlocutorios que resolvieren excepciones previas en la audiencia preliminar, es decir, contra aquellas que no le ponen fin al proceso y por ende cualquier defecto podría subsanarse al dictarse la sentencia o antes mediante la sanidad procesal. Bien, entonces, en el caso de las excepciones que pueden ser planteadas en el artículo 128 de nuestro Código Procesal Civil, sin embargo, no todas, como veremos más adelante, por lo tanto, solamente serán contra los siguientes medios de defensa. Uno, incapacidad impersonería, ¿no? Segundo, la litispendencias. Falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda.
También demanda defectuosa, propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones. Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o del cumplimiento de la condición y también el emplazamiento de terceros en los casos que corresponda. Bien, además, ¿no? No cabe duda que las resoluciones que se dictan en dichas excepciones son interlocutorias, porque no se pronuncian sobre el derecho de las partes, simplemente sobre el proceso o procedimiento, pero jamás sobre la pretensión jurídica. Por tanto, la resolución que declare probadas las excepciones de incompetencia y prescripción, caducidad, transacción, conciliación y cosa juzgada, el recurso de apelación se concede en efecto suspensivo. Bien, por tener dichas resoluciones el carácter definitivo que concluye con el proceso de hecho o derecho. Bien, autos interlocutorios que resuelven incidentes. En el proceso civil se presentan incidentes dentro de una audiencia o fuera de la misma. Por lo tanto, en caso de resolverse un incidente en tales circunstancias, pero que sean por medio de un auto interlocutorio, debe concederse la apelación en el efecto diferido, ¿no? Dicho ello, entonces, cuando se presenta un incidente antes de sentencia, es posible diferir la apelación contra las resoluciones que resuelven el incidente. Pero para no retrasar el proceso, debe entenderse que se trata de incidentes comunes dentro del trámite normal del proceso. Empero se debe tener cuidado con los denominados incidentes suspensivos, como podría ser, por ejemplo, el incidente de nulidad absoluta, cuando se ataca la citación con la demanda, ¿no? En este caso, la validez o invalidez de dicha citación depende del curso normal del proceso. Porque si en el caso de que el Tribunal de Apelación, al resolver la apelación diferida, anulara la citación, tuviésemos, ¿no?, un proceso nulo. Por eso, en este caso concreto y situaciones similares donde se presenten incidentes suspensivos para evitar trámites dilatorios, es mejor conceder la apelación en efecto devolutivo. Sin embargo, si funciona a perfección el proceso oral, tal situación ya no sería necesaria. Bien, prueba, tema probatorio. ¿Qué nos dice? En el tema probatorio de resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba, se debe diferir la apelación y la misma no presenta mayores objeciones y dificultades, porque se trata de un problema de apreciación probatoria, que se pueden subsanar sin afectar la validez del proceso. Entonces, esta situación se presentará en la fase oral del proceso, especialmente en la audiencia preliminar y complementaria. Bien, cuando esté produciendo, aceptando, interrogando, es decir, practicando verdaderamente la oralidad. Por tanto, habíamos mencionado, ¿no?, que el juez es el director del proceso y por lo tanto tiene amplias facultades para la admisión o rechazo de la prueba, cuando considera que las mismas son impertinentes o inadmisibles, o se apartan del auto que hubieran fijado los hechos a probarse,
o las mismas no se ajustaren a normas previstas para proponer la prueba conforme al procedimiento. Entonces, por tanto, recordemos, ¿no?, que este nuevo proceso oral, la prueba se ofrece con la demanda, contestación, para probar o desvirtuar las mismas, ¿no? Y la reconvención, pero recién el juzgador se pronuncia sobre los medios probatorios, cuando se abre la fase oral, en este caso, la audiencia preliminar. Entonces, en lo referente a la producción de la prueba, esta debe ser producida dentro del periodo fijado por el juez. Audiencia preliminar o complementaria. Y de surgir cualquier problema, consideramos idóneo el recurso de apelación diferida mientras no se afecte la sanidad procesal, el derecho de defensa y se garantice una resolución final efectiva de la causa. Este es el único riesgo que corre el efecto diferido. Bien. Resoluciones que no cortan el procedimiento ulterior. Corresponde, ¿no?, analizar el efecto diferido que debe concederse en el caso de impugnar una resolución judicial que no corte en el procedimiento ulterior. Es decir, contra aquellas resoluciones que no ponen fin al proceso y la que no ofrece mayores dificultades de apreciación, ya que la misma se deja librada de la decisión al buen criterio del juzgador. Por ello, ¿no?, podemos mencionar que son resoluciones que no cortan procedimiento ulterior. Son aquellas que se dictan en la tramitación del proceso y que tienen por efecto inmediato suspender el desarrollo normal del proceso. Por lo tanto, procede contra las resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior. Bien. Resolución del recurso en el efecto diferido. Dice, ¿no? Cuando sea concedida y descongelada la apelación diferida, corresponde al Tribunal Superior en grado, normalmente, ¿no?, la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia, conocer y resolver la apelación en forma conjunta con la apelación de la sentencia. Por lo tanto, tendrá el mismo trámite que la apelación en el efecto diferido. Sin embargo, por un principio de lógica y con carácter previo, debe resolverse en primer lugar la apelación diferida, antes que ingrese al fondo de la causa. Por ejemplo, ¿no?, si la apelación diferida se trata sobre el rechazo de una prueba determinada en la audiencia preliminar y cuando sea concedida la apelación diferida y de la sentencia por el juez, en primer lugar, el Tribunal Superior en grado deberá determinar si el juez de primera instancia actuó correctamente al rechazar el citado medio probatorio. Y en caso de determinar que no actuó adecuadamente, debe revocar la resolución del juez y ordenar la devolución del proceso para que se haga producir este medio probatorio. Y por supuesto, sin pronunciarse sobre el recurso de apelación en contra de la sentencia. Bien. Por tanto, sin que se suspenda el proceso, se reservará la interposición y fundamentación juntamente en el efecto diferido. Se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada, con una eventual apelación de la sentencia, ¿no? Si la sentencia fuera apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos, ¿no?, para una resolución en forma conjunta. Bien.
Por tanto, es importante no referir que si únicamente el Tribunal Superior en Grado, en este caso la Sala Civil, se ha pronunciado sobre el recurso en el efecto diferido y no así contra el recurso de apelación de la sentencia, no corresponde el recurso de casación. Bien. Devolución del expediente. Asimismo, admitido no el recurso de apelación en el efecto diferido, corresponde la devolución del proceso sin mayores trámites, porque debe ejecutarse dicha resolución judicial, salvo que la propia resolución determine otra cosa, por la naturaleza jurídica y efectos que produce la resolución judicial. Bien. Con ello hemos concluido, ¿no? Sobre este recurso. Vamos a continuar con el recurso de casación. Bien. Por ello, previamente no tenemos que diferenciar el recurso de casación y nulidad. Una cosa es casar y otra cosa es anular. En la primera, se cambia una sentencia por existir infracción de la ley. La segunda, se deja sin efecto una sentencia o resolución judicial definitiva por existir violaciones de la ley procesal que causan indefensión a la parte, que solo puede ser reparado con la nulidad de obras. Por tanto, ¿no? Se debe dejar claramente establecido que, de acuerdo a la doctrina, son diferentes el recurso de casación y el de nulidad. Ambos recursos persiguen fines y objetivos diferentes, como veremos más adelante. Lo que ocurre es que, de acuerdo a nuestra legislación, ambos recursos, casación y nulidad, pueden interponerse al mismo tiempo o en forma conjunta o simultánea, por lo que algunas veces llegan a confundirse, ¿no? Como si se tratara, ¿no?, de un solo recurso de casación y de nulidad. Entonces, en un proceso se puede plantear el recurso de casación en la forma para la nulidad y casación en el fondo, casación propiamente dicha, o finalmente ambos recursos en forma conjunta, pero especificando cuál es la causal no independiente de cada uno de los recursos. ¿Cuáles son las generalidades sobre el recurso de casación? Bien, el recurso de casación es un proceso extraordinario, porque no cabe sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley, y no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación, y se la considera como una demanda nueva, ¿no?, de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos específicos que determina la ley. Bajo ese comprendido, el recurso de casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, ¿no? De un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional, y del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que la doctrina le ha denominado monofiláctica o de protección de la ley, dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, ¿no? La casación no es una instancia adicional al proceso, sino es un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia y no del caso concreto que le dio origen. Bien. Por tanto, de ahí que tanto la doctrina cuando la legislación les reconocen un carácter excepcional o extraordinario a este recurso, toda vez que, en primer lugar,
no procede contra toda sentencia, sino solo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la ley procesal. Y segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio. ¿Está claro? El recurso de casación en el fondo. Mm. Bien, dice, el recurso de casación está instituido para proteger dos finalidades esenciales, ¿no? En el proceso judicial, la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia. La primera finalidad es la correcta aplicación de la ley, ¿no? En los fallos judiciales de todo el país. Con ello se busca el imperio de la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la supremacía del órgano legislativo. Bien. En ese comprendido, la segunda finalidad es unificar la jurisprudencia con el objeto de una interpretación común de la norma jurídica, común en todo el territorio del Estado plurinacional de Bolivia. Para ello se requiere un único órgano nacional de casación que se constituye en este momento en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, el recurso de casación nace para el control de las infracciones que las sentencias y autos de vista puedan cometer en la aplicación del derecho, ¿no? Y para el mismo sea una uniforme interpretación judicial. Por tanto, el recurso de casación podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho que sea gravitante en la resolución de fondo y o en la forma. Bien, recurso de nulidad o casación en la forma, también llamado improcedente, el error improcedente, ¿no? El recurso de nulidad tiene por objeto subsanar los defectos procesales del proceso, mientras que el recurso ordinario de apelación tiene por objeto enmendar los errores de injusticia en la decisión impugnada, cuando la considera injusta por errores de la aplicación de las normas jurídicas o en la apreciación de los hechos. Bien. Sobre este recurso, el profesor Vescovi señala lo siguiente. El recurso de nulidad tiene por objeto impugnar una resolución judicial que contenga un vicio formal o que derive de un procedimiento violatorio de las reglas establecidas a fin de rescindir, en este caso anular, dicha providencia. Se debe tratar de la imputación de un vicio formal, lo que se llaman errores improcedendo, y no así los errores injudicando, ¿no? Por lo cual, la decisión aparece imputada una irregularidad que normalmente deriva de un acto del procedimiento, aun cuando también puede emanar de la propia sentencia. Entonces debemos comprender, ¿no? ¿Qué son los errores improcedendo y los errores injudicando? A ver, vamos a consultar. ¿Están conectados? Licenciado José Alfredo Herrera, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? A ver, a esta pregunta. ¿Qué son los errores improcedendo y injudicando? ¿A qué se Bueno, refieren estos errores? el error improcedendo es cuando una autoridad judicial comete un error en el procedimiento y el error injudicando es cuando hay una mala aplicación de la normativa o de la ley. Por lo tanto, el Código de Procedimiento Civil nos establece, como usted nos está explicando,
recursos para poder advertirle a la autoridad de su error, ya sea en el procedimiento o su error en la mala aplicación de la normativa. Muy bien, licenciado. Muchas gracias por su aporte. Bien. Licenciada Severina Hernández. Buenas noches. ¿Se encuentra en aula? Licenciada Magalí Mamani. Un pequeño obrero amarillo da la señal de Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Buenas noches. La misma pregunta, ¿no? Si nos puedes aportar, ¿qué son los errores improcedendo y los errores injudicando? ¿Qué se entiende por estos errores? Bien, vamos a dar continuidad. El error improcedendo, ¿no? Como lo había mencionado ya nuestro colega, es un error de actividad procesal y que produce la nulidad del proceso. En tanto que el error injudicando o injudicando es un error de juzgamiento. Bien. Bajo ese comprendido, el recurso de nulidad o casación en la forma son contra los vicios procesales, ¿no? Que afecten la sentencia o auto definitivo en sí mismo, ¿no? O cuando aquella hubiera omitido el tratamiento de cuestiones propuestas por las partes, que resultan esenciales para la solución del proceso y se la haya expresado con otras palabras. La nulidad de la sentencia solamente procede cuando ella adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como un acto jurisdiccional. O sea, cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma, ¿no? Que están prescritos por la ley procesal civil. Bien. Finalmente, ¿no? Se debe de quedar claro que el ámbito del recurso de nulidad se circunscribe a la impugnación dirigida contra los defectos del lugar, tiempo o de forma que pudieran afectar alguna resolución en sí misma, quedando por consiguiente excluidas del recurso de nulidad aquellas irregularidades que afecten los actos procesales de que la precedieron, ¿no? Ya que las mismas debieron haber sido impugnados oportunamente con el incidente de nulidad, que tiene por objeto la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de la instancia con anterioridad al dictado que la pertinente resolución. Entonces, tenemos que comprender la diferencia, ¿no? Entre la casación también y la apelación. El recurso de apelación es un recurso ordinario. Ya lo habíamos estudiado, ¿no? Porque puede ser planteado contra toda resolución que cause perjuicio, mientras que el recurso de casación solo procede contra algunas resoluciones definitivas que expresamente señale la ley. Por tanto, ¿no? El recurso de casación tiene por objeto invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados por la ley cuando ésta ha sido dictada en un procedimiento vicioso o cuando el juez o tribunal ha infringido la ley decisoria del conflicto al resolverlo.
¿no? Surge pues desde el primer momento una diferencia sustancial entre la finalidad que persiguen los recursos de apelación y de casación. Hechos que se advierten con mayor facilidad cuando se acoge el recurso, ¿no? En efecto, ¿no? Cuando el tribunal acoge la casación propiamente dicha, anula, destruye, casa la sentencia viciada de nulidad, a fin de que se dicte otra, ¿no? Con arreglo a derecho. Cuando se acoge la apelación, no podríamos sostener que la sentencia desaparece. Ella es enmendada o modificada con arreglo a derecho por el juez tribunal que conoce el recurso de apelación. Sin embargo, la casación, como lo advertimos, es una debida oportunidad. No constituye una nueva instancia del proceso, porque aquí, en Bolivia, como en la generalidad de las legislaciones de América, solo hay dos instancias. Por lo tanto, lo que caracteriza la instancia es que da al juez o tribunal aptitud jurídica para revisar todas las cuestiones de hecho y de derecho, ¿no? Que se hayan producido en el juicio y sobre ellas se pronuncia el fallo. El tribunal, entonces, que concede la casación debe limitarse simplemente a establecer a los hechos, ¿no? Tal cual están establecidos en el pleito, ¿no? Aplicados de bien y no así en derecho. Bien. Comentario. Vamos a citar jurisprudencia. Comentario del Tribunal Constitucional de Bolivia sobre el recurso de casación. ¿Qué nos dice? El Tribunal Constitucional de Bolivia tiene el siguiente comentario, ¿no? Sobre el recurso de casación. Refiere, en este contexto es posible concluir que el instrumento a través del cual la Corte Suprema de Justicia se encuentra facultada para cumplir con esta labor es el recurso de casación, que se constituye en un recurso extraordinario y excepcional con las características propias, ¿no? Que han sido señaladas en la sentencia constitucional 1468 quebrado 2004, de fecha 14 de septiembre, ¿no? En la cual se estableció lo siguiente. ¿Qué nos dice? En lo más relevante, ¿no? Nos dice, la casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función. De un lado, la de unificar, nos dice, ¿no? La jurisprudencia nacional. Y del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función en que la doctrina se ha denominado nomofiláctica, ¿no? Y de protección de la ley dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas. La casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia y no del caso concreto que le dio origen. De ahí que tanto la doctrina cuando la legislación le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia, sino solo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la ley, ¿no? Y en segundo lugar, dice esta sentencia, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de Casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por distintos jueces o tribunales de instancia, así como las transgresiones
en que se pudieran incurrir contra la legislación. Bien, eso nos menciona, ¿no? Esta sentencia constitucional, la 1468, quebrado 2004. Bien, al respecto también, ¿no? Eh, Tenemos la siguiente sentencia, la 1846, quebrado 2004, que estableció que la justicia constitucional le corresponde verificar si esta labor interpretativa que la realiza la jurisdicción ordinaria no se ha quebrantado los principios constitucionales, informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso, ¿no? Principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación, dado que compete a la jurisdicción ordinaria constitucional otorgar la protección requerida, ¿no? A través de las acciones de tutela establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales. Bien, entonces, conforme este razonamiento, también no tenemos la sentencia constitucional, la 1917 del 2004, que en su fundamento jurídico puntualizó lo siguiente. Si bien la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional, le compete verificar si es la labor interpretativa, ¿no? Se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental. Asimismo, añade que toda supuesta inobservancia o errónea aplicación de la legislación ordinaria debe ser corregida por la jurisdicción común a través de los recursos que establece el ordenamiento y solo en efecto de ello, ¿no? Y ante la innovación de infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho, la jurisdicción constitucional puede ingresar a verificar si la labor interpretativa desarrollada cumplió o no con las reglas de interpretación y si a través de esta interpretación arbitraria se lesionó algún derecho fundamental. Únicos supuestos que permiten al Tribunal Constitucional realizar una verificación en la labor interpretativa de la jurisdicción en común. Bien, habiendo revisado, ¿no?, estas sentencias constitucionales, pasemos al siguiente punto: recurso de casación en el fondo. Entonces, toda resolución que pueda caracterizarse, ¿no?, como conducta, proceder contrario a lo justo o razonable o legal, inspirado solo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, es casable, porque no puede existir algo arbitrario. Además que toda sociedad necesita determinadas pautas, ¿no?, de conducta para organizar su existencia. Y el apartamiento injustificado de ellas, inspirado en una conducta unilateral, es arbitrariedad. Bien. Entonces, como lo vimos, ¿no?, la casación se da como último recurso y nace para el control de las infracciones que las sentencias pueden cometer en la aplicación del derecho.
Bien, cuando exista una infracción o aplicación errónea de normas de derecho. En casación solo son juzgables las cuestiones de derecho y no las del hecho, porque estas últimas corresponden exclusivamente al juez de primera instancia y de segunda instancia, ¿no? En casación solo se discute el derecho, jamás se valora los hechos que son incensurables en casación. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley, por consiguiente los mismos no están sujetos a capricho de las partes y menos del juzgador. Bien, colegas. Bueno, vamos a darnos 10 minutitos, por favor. Vamos a tomar agüita y volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Está bien, Maestra, doctora. ¿ustedes se encuentran ahí? Ya, perfecto, licenciado Francisco. Nos vemos entonces en 10 minutitos.
Bien, buenas noches, maestrantes. Nos encontramos, ¿no? En aulas virtuales. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha. Muchas gracias, Lice. Bien, vamos a dar continuidad entonces. Nos quedamos en el recurso de casación en el fondo, ¿no? Dice, toda resolución que pueda caracterizarse como conducta, proceder contrario a lo justo o razonable o legal, inspirado solo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, es casable, porque no puede existir algo arbitrario, además que toda sociedad necesita determinadas pautas de conducta para organizar su existencia, ¿no? Y el apartamiento injustificado de estas, inspirado en una conducta unilateral, eso es arbitrariedad, ¿no? Habíamos revisado ello. Por eso pasemos al siguiente punto, características de la casación en el fondo. El recurso de casación en el fondo es un recurso de carácter extraordinario, ¿bien? Que tiene objeto invalidar determinadas resoluciones de fondo cuando se han pronunciado con infracción de ley, influyendo dicha infracción sustancialmente en lo resuelto del fallo. Bien, para tal efecto el mismo tiene las siguientes características. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Dice el primero, es un recurso de carácter extraordinario porque procede en contra de ciertas y determinadas resoluciones y por las causales específicamente señala la ley procesal, ¿no? Por lo tanto, si la ley niega el recurso de casación, puede ser rechazo in límite por el Tribunal Departamental de Justicia. El segundo, se concede para invalidar una resolución de fondo, quiere decir el auto de vista, ¿no? Pronunciada con infracción de la ley, siempre que dicha infracción influya sustancialmente en la parte dispositiva del fallo. Esto significa que la infracción debe ser de tal entidad o magnitud que el pleito se resuelva de manera distinta a lo que habría sido de haberse interpretado o aplicado correctamente la ley. Bien. La siguiente característica dice, es un recurso de derecho estricto, lo que equivale a decir que en su formulación deben observarse las formalidades y exigencias prescritas por el legislador. Es un recurso formal. Bien. La siguiente característica. Se interpone ante el tribunal que dictó la resolución de fondo, normalmente para el Tribunal Supremo de Justicia, representada por una sala que tiene competencia privativa al efecto. Bien, la siguiente característica procede única y exclusivamente contra resoluciones de fondo de segunda instancia pronunciadas por determinados tribunales y en juicios expresamente previstos por ley. Bien. La siguiente característica. Se ha establecido en beneficio del interés particular de los litigantes y la mejor prueba de ello es que solo lo puede interponer la parte agraviada o perjudicada. Tiene, eso sí, repercusiones de elevado interés público, toda vez que mantiene la unidad de la jurisprudencia y de la ley, su genuina y correcta interpretación y aplicación. La siguiente característica, solo se discute el derecho, siendo imposible discutir nuevamente los hechos que fueron ampliamente discutidos en primera instancia y
segunda instancia. Y la última característica, ¿no? El recurso de casación en el fondo no constituye instancia, porque el tribunal debe limitarse a examinar las cuestiones de derecho para determinar si a los hechos tal cual están establecidos en la sentencia recurrida se les ha aplicado correctamente o no el derecho. Bien, requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para la casación de fondo? Para que exista el recurso de casación en el fondo, deben concurrir necesariamente dos requisitos. Uno, que se haya producido al resolver una infracción de la ley. Entonces, hay infracción de ley cuando se contraviene su texto formal, cuando se interpreta, ¿no?, erróneamente la ley o cuando se hace una falsa aplicación de ella. Y dos, que esta infracción haya influido sustancialmente en la parte resolutiva del fallo. La infracción de ley influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, cuando ha sido de tal naturaleza que ha hecho que el pleito se resuelva de una manera distinta a lo que lo habría sido de aplicarse correctamente la ley, ¿no? Entonces, no se trata, ¿no?, de una infracción cualquiera, considerando que debe afectar la parte resolutiva del fallo. Luego, si una resolución contiene falsas interpretaciones de la ley en sus considerandos, pero lo dispositivo está ajustado a derecho, no procede la casación en el fondo. Es decir, la infracción de la ley debe ser de tal naturaleza que haga fallar de manera diferente el caso. Ahora, nuestro procedimiento civil en forma contundente precisa, ¿no?, que no se consideran como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista. Vayamos a revisar nuestro Código Procesal Civil, el artículo 271, por favor. Específicamente el parágrafo 3. Doctora, buenas noches. Claro que sí, Lice. Muchas gracias. Código Civil, artículo Código 270. procesal, por favor. Procesal Ah, civil. perdón, perdón. El artículo 271, específicamente el parágrafo 3. Parágrafo 3. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista. Muy bien. Exacto. Muchas gracias, Lice. Exacto. Bien, entonces, ¿no? Lo habíamos citado. Bien. Continuemos entonces. ¿En qué proceso procede el recurso de casación? Básicamente, el recurso de casación procede para impugnar autos de vista, ¿no?, dictados en procesos de conocimiento ordinario orales, que regula el artículo 362 del Código Procesal Civil, y en los casos expresamente señalados por ley. Por lo tanto, no es el único proceso en que procede la casación, excluyéndose para los procesos extraordinarios, monitorios y voluntarios por la naturaleza jurídica, ¿no?, de los mismos y la revisibilidad de las resoluciones finales que se pronuncian en dichos procesos judiciales. En ese entendido, el legislador ha visto por conveniente conceder únicamente el recurso de casación para el proceso de conocimiento ordinarios orales, porque es el proceso más completo, ¿no?, que nuestra legislación civil.
el más complejo y el que otorga dos instancias. Y el último recurso para revisar la correcta aplicación de la ley. Bien, siguiente punto. ¿Cuándo no procede la casación en proceso ordinario? La última parte de la norma en análisis precisa que no procede el recurso de casación en los procesos de conocimiento ordinario orales derivados de las resoluciones pronunciadas en procesos extraordinarios, interdictos y desalojos de vivienda. Bien, por lo cual se entiende que el legislador excluye el recurso de casación al proceso ordinario que revisa los procesos extraordinarios, presumiendo que es para descongestionar la carga procesal del Tribunal Supremo o por la naturaleza jurídica, ¿no?, que se discuten en dichos procesos. Bien, pasemos al siguiente punto. Casación de normas esenciales. La segunda parte de la norma en análisis, el artículo 271 del Código Procesal Civil, establece, ¿no?, un aspecto novedoso en el recurso de casación, que no se encontraba previsto en el anterior procedimiento de 1976 en forma expresa, ¿no? En el sentido que para el recurso de casación en la forma, o sea, buscando la nulidad, la infracción debe corresponder a una norma jurídica que atente con el sagrado derecho del debido proceso. Es decir, que pueda causar indefensión a la parte y no haya sido reclamada en su debida oportunidad, bajo culminatorias de convalidarse la infracción o errónea aplicación de la ley en proceso judicial concreto. Bien. En cuanto a las normas procesales, solo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso, que establece en nuestro artículo 115 de la Constitución Política del Estado y reclamadas oportunamente ante el juez o tribunales inferiores. ¿Qué refiere, no, de manera textual el artículo 115, parágrafo 1? Dice, toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. ¿Qué nos dice el parágrafo segundo? El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Bien, vamos al siguiente punto, causales por las cuales procede el recurso. Bien. Tratándose del recurso de casación, en el fondo, la ley procesal ha establecido taxativamente una serie de causales que autorizan su interposición, por lo que analizaremos los diversos supuestos que hay, ¿no?, en lo esencial infracción de la ley, o lo que en otras legislaciones se conoce como arbitrariedad normativa, ¿no? Entonces, el tema de las resoluciones casables por ser arbitrarias a la ley configura, ¿no?, una problemática que reviste gran interés e importancia práctica en razón de que la mayoría de las actuaciones que se elevan, ¿no?, al Tribunal de Casación con motivo de la interposición del recurso extraordinario se basan en la presunta existencia de este tipo de pronunciamientos. Entonces, las causales de casación están expresamente previstas en el artículo 271 del Código Procesal Civil, que dispone, ¿no? Parágrafo 1. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley,
sea en la forma o en el fondo, ¿no? Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. Bien. El parágrafo 2, ¿qué nos dice? Menciona, en cuanto a las normas procesales, solo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas y jueces o tribunales inferiores. Bien, asimismo, el parágrafo 3 refiere no se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista. Bien, los casos en que procede entonces el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley. Por consiguiente, los mismos no son o no están, ¿no?, a capricho de las partes y menos del juzgador. Y estas causales son las siguientes. Vamos a revisar. Violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley. En primer lugar, procede la casación para invalidar una sentencia o auto definitivo. Cuando exista violación expresa de la ley, mala o errónea interpretación de la misma y finalmente una aplicación indebida de la ley. Bien. Entonces, debe tenerse presente, ¿no?, que la resolución de fondo que tenga una infracción o una rebelión de la ley en forma general no es aquella que padezca de un error o equivocación cualquiera o insignificante, sino que es la que adolece de omisiones y desaciertos de suma gravedad, que la descarten como decisión judicial y realmente se la tenga como injusta y arbitraria, ¿no? Y conlleve una resolución judicial injusta contra alguno de los litigantes. Bien, entonces, la casación implica un control de derecho aplicado en la sentencia y auto de vista, pero no en los hechos controvertidos, cuya apreciación por los tribunales resulta intangible frente al poder casatorio. Es decir, la resolución es casable cuando la resolución impugnada no interpreta correctamente la ley, es decir, que se aplica la ley ateniente al caso, pero efectúa una interpretación errónea o la aplicada mal o mal aplicada, ¿no? También en ese comprendido, el profesor de Santo señala lo siguiente. Esta deficiencia exegética admite diversas modalidades de interpretación errónea, impropia, injusta, arbitraria, etcétera, ¿no? Es usual agruparlas bajo el común denominador de sentencias que importan una interpretación adecuada de la norma o de inadecuada selección del derecho. Bien, entonces el error de derecho se origina cuando se aplica equivocadamente la ley con relación a los hechos debatidos en el proceso. Por eso la función del juez de casación es tomar el hecho narrado por el tribunal o tenido por probado, ¿no? Para reexaminar en este caso si la calificación jurídica es apropiada al hecho narrado. Bien, no es pasible de casación cualquier error de la ley, sino que tiene que tratarse de uno trascendente, al punto de exigirse que tenga una influencia decisiva sobre el fallo.
Por ello, la infracción para ser casable debe referirse a la violación de la ley o de las normas de derecho. Se entiende por la ley toda norma de derecho, ¿no? Que emana de un órgano competente, con el más amplio criterio, incluyendo naturalmente la Constitución y leyes constitucionales, como también los tratados internacionales aprobados por el país y ratificados o aprobados por la Asamblea Plurinacional del Estado de Bolivia. Bien, también dice, ¿no? También es casable la resolución cuando ésta es contraria a la ley, es decir, cuando el juzgador actúa contra la ley y se convierte en juez legislador. Y se configura cuando la resolución de fondo acomete o agrede contra la ley, en cuyo caso el pronunciamiento asume el carácter de arbitrario o absurdo, ¿no? Porque el juzgador se rebela contra el derecho. Esto es así, ya que como pauta los jueces deben interpretar la ley, pero jamás pueden crearla. Por lo tanto, carecen de autoridad para crearla, reformarla o derogarla al antojo o a su capricho. Bien, ¿en qué casos igual es casable? A ver, dice, es igualmente casable cuando la sentencia carece de fundamento normativo, porque estos pronunciamientos no contienen fundamento normativo, porque en los fallos deben expresarse el derecho que rige el caso. Por tanto, ¿no? Las normas que citen o enuncien en la resolución de fondo deben resultar pertinentes y adecuadas al caso debatido, pues la mera transcripción de disposiciones legales no es de por sí factor de fundamentación suficiente de un pronunciamiento judicial. Bien, igualmente, ¿no? Constituye objeto de casación cuando en la resolución se prescinde de aplicar una norma legal concreta y no se da razones valederas. Es decir, nada obsta a que un juez omita aplicar el precepto que rige el caso, pero para que pueda hacerlo debe tenerla en cuenta. No puede válidamente ignorarla. Bien, y explicar también, ¿no? La razón por la cual no la aplica. Por ejemplo, puede ser por ser inconstitucional, ¿no? ¿En qué casos es casable también? Es casable la resolución cuando es basada en la simple voluntad del juez o magistrado. Es decir, se trata de los veredictos fundados esencialmente en la voluntad del juez o magistrado. Y aunque estos no hubiesen necesariamente querido atacar el ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Entonces la sentencia reviste la condición de casable cuando el juzgador, sin brindar razón alguna y fundamento en una sola opinión personal y caprichosa, se pronuncia, haciendo caso omiso de los extremos fácticos y legales del caso, arribando a una conclusión jurídicamente inadmisible y provocando, ¿no? Por ende, daño a una de las partes o bien a ambas. Continuemos. También es motivo de casación la sentencia o auto de vista cuando no aplican el ordenamiento jurídico vigente. Así, el fallo que resuelve la causa con presidencia de lo prescrito por la norma legal que rija el punto debe ser dejado sin efecto por arbitrario. Bien, pues tal presidencia comporta un error de derecho. Por tanto, no debemos comprender que cuando el fallo se apoya en una norma que no correspondía aplicar al caso concreto debatido, sea porque no regía o no estaba en su vigor,
adolece de falta de fundamentación de normativa válida. Entonces, es casable también la resolución de fondo que aplica la ley irrelevante, es decir, el desconocimiento de la ley que debió aplicarse al caso. Es tan arbitrario como aplicar un precepto que no tiene relación con la causa. Por lo tanto, impertinente, ¿no? O inoportuno para el proceso. Bien. Asimismo, hay casación cuando el fallo prescinde de la consideración de una norma aplicable que pudo ser decisiva en el caso y esta omisión infringe el derecho de defensa en juicio de lo que fue objeto el proceso. Entonces, dice, es casable también la resolución basada en preceptos equivocados. Ahora sí. Es decir, la causal surge con toda claridad si una decisión se funda en una norma cuyo contenido invocado no es real y la divergencia incide en la solución de la pretensión jurídica discutida en el proceso. Por tanto, es casable el pronunciamiento que se aparta de disposiciones legales expresas o las decisiones que importan un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso concreto es el objeto del proceso. Bien. Entonces, finalmente, ¿no? Es importante realizar la diferencia del recurso de casación. En este caso, el recurso de la forma y el fondo. Entonces, el primer punto, el recurso de nulidad o casación en la forma ataca los errores improcedendo. Son contravicios procesales que afecten a la sentencia o auto definitivo o cuando aquella hubiera omitido el tratamiento de cuestiones propuestas por las partes que resultan esenciales para la solución del proceso y se la haya expresado con otras palabras, ¿no? La nulidad de la sentencia solamente procede cuando ella adolece de vicios o defectos de forma o construcción. Y por otro lado, el recurso de casación en el fondo sobre errores injudicando, ¿no? Que se haya producido al resolver una infracción de la ley. Hay infracción de ley cuando se contraviene su texto formal o cuando se interpreta erróneamente la ley, entendiendo que se hace una falsa aplicación de ella, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, se llama error injudicando. Bien, estimados maestrantes. Bueno, hasta aquí hemos analizado, ¿no? Y revisado el recurso de casación. Sin embargo, también la siguiente clase estaremos dando continuidad al recurso. Bien, conociendo cuándo se puede interponer el recurso, los plazos, los requisitos y posteriormente pasaremos al recurso de compulsa para su posterior análisis, ¿no? Bien, estudiantes, ¿quieren realizar algún aporte a la clase del tema avanzado, quizá? ¿O podemos concluir la clase? Doctora, buenas noches. Vilma Centeno le habla. ¿Cómo En está? realidad, no es por el de la clase de hoy día, quería comentarle que ayer estaba subiendo mi trabajo a la plataforma y no cargó porque se me fue completamente el wifi de acá de la casa. No sé Ok, si hay alguna posibilidad de que se pueda habilitar por lo menos unas 2 horas el día de mañana como para que yo pueda subirla a la tarea que la tengo hecha. Si no, ya, me gustaría ponerlo en su consideración, obviamente bajo su autorización. Muchas gracias. claro que sí, dice. En unos minutos voy a habilitar el sistema, voy a revisar e inclusive vamos a subir este módulo también avanzado y también el módulo del día sábado. Así que no te preocupes, voy a habilitar el sistema para que puedan seguir subiendo los trabajos. ¿Está bien?
Muchas gracias, licenciada. Ok, no te preocupes. Bien, queridos muestrantes, entonces, dicho ello, nos vemos directamente a la siguiente clase. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Alicia Francisco.